La autoetnografía, según Ellis and Holman John, es un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal, con el fin de comprender la experiencia cultural. Según Mercedes Blanc, la autoetnografía amplía su concepción para dar cabida tanto a los relatos personales y autobiográficos como a las experiencias del etnógrafo como investigador, ya sea de manera separada o combinada, situados en un contexto social y cultural. Richard Holmes coincide con Ellis al asegurar: las autoetnografías son altamente personalizadas, textos reveladores en los cuales los autores cuentan relatos sobre su propia experiencia vivida, relacionando lo personal con lo cultural. Según Ellis, la autoetnografía es entender el significado de lo que la gente piensa, siente y hace. En este caso, vamos a hablar en qué se basan los fundamentos filosóficos de la autoetnografía. Vemos acá que famosos personajes que asentaron las piedras fundantes de la antropología social y la autoetnografía desde el siglo XX se encuentran Bronislaw Malinowski y Franz Boas, fundador de la antropología social británica a partir de su renovación metodológica basada en la experiencia personal del trabajo de campo y en la consideración funcional de la cultura. También se consideraba antropólogo estadounidense de origen judío-alemán, ha sido considerado como el padre de la antropología norteamericana y se le asocia con el historicismo antropológico. En el caso de Boas, fue uno de los más destacados opositores de las ideas del racismo científico, muy populares en aquel momento, que defendían la raza como un concepto biológico y afirmaban que el comportamiento humano era explicable mediante la tipología de las características biológicas. Hay que tener en cuenta que una manera de ver a la autoetnografía es ubicándola en la perspectiva epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas. El autoetnógrafo explora su mundo y lo hace tratando de desvelar las conexiones entre lo personal y lo cultural, aportando de este modo un profundo sentido antropológico a sus actos, emociones, creencias y vivencias. Se puede desarrollar la autoetnografía por medio de la investigación a partir de la asociación de las categorías del pensamiento y las prácticas de significación del mundo, de los mitos y los ritos y las vivencias de la vida cotidiana, que constituyen el vector fluido de la investigación. El término autoetnografía empezó a utilizarse hacia finales de los años 70 y con fuerza desde la década de los 80. Se aplicaba al estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio, ya fuera por su ubicación socioeconómica, la ocupación laboral o el desempeño de alguna actividad específica. Los fundadores y activos promotores del género de la autoetnografía como método de investigación son Caroline Ellis y Arthur Bochner, junto con Laurel Richardson, otra de las figuras más conocidas de la escritura como método de investigación. Desarrolladora de autoetnografía, un enfoque reflexivo de la investigación, la escritura y la narración que conecta lo autobiográfico y lo personal con lo cultural, lo social y lo político. Y Arthur Bochner, uno de los fundadores del método de investigación en el género de la autoetnografía, enseña sobre relaciones íntimas, investigación cualitativa, narrativa y autoetnografía. Características del diseño. Los autobiográficos escriben sobre sus epifanías, momentos que se recuerdan como de un impacto significativo en la trayectoria de vida. Usualmente, el informe etnográfico integra todos los aspectos de la investigación, la información teórica y empírica, que sustenta el trabajo, las experiencias vividas y los resultados obtenidos analizados en tesis. Tomando esto en consideración, el informe incluye
Antecedentes teóricos y prácticos, la descripción detallada de los métodos y procedimientos utilizados, los resultados y las conclusiones. Hay aspectos importantes a la hora de elegir un diseño etnográfico. Por ejemplo, debe ser minimalista y flexible para organizar un plan de acción, abierto para acercarse al fenómeno, enfrentar lo inesperado y recoger la información requerida. Hay investigadores que afirman que es indispensable saber formular las preguntas, determinar los objetivos del trabajo y elegir bien el ámbito de la investigación. Una vez claros estos puntos, el etnógrafo se dispone a evaluar y elegir sus métodos y técnicas. Una variedad de autores afirma que la autoetnografía se escribe usualmente en primera persona y que los textos aparecen en una multiplicidad de formas. Más específicamente, algunos especialistas precisan que la investigación cualitativa elaborada en la academia, vía la escritura narrativa de no ficción, aparece con una serie de nombres: etnografía narrativa, etnografía personal, escritura performativa, autoetnografía práctica, creativa, analítica, sociológica, lírica, autobiografía narrativa, heurística, etc. Método autoetnográfico. En este tipo de investigación se deben emplear métodos inductivos y deductivos. Son dos enfoques opuestos. El primero parte de los hechos observados para formular teorías y el segundo estudia la tesis para deducir fenómenos. Deben seguir destacan los siguientes: la observación participante, confección de mapas dentro de un grupo. Hay lugares específicos para realizar cada actividad. El profesional debe hacer un mapeo del lugar indicando las zonas públicas, privadas, religiosas, entre otras. Técnicas autoetnográficas. La observación participante es lo más importante. Técnica para la obtención de información se basa en la descripción y la narración de los fenómenos sociales a través de las personas implicadas en los hechos. Mirar no significa observar, y este proceso no solo consiste en ver, inclusive empieza con la formación y preparación del observador y el diseño de su investigación. La función no se queda solo allí, también es necesaria la participación y adentrarse en dicha cultura sin perder sus propias creencias. En la escena se debe elegir un hecho social, planear la hora de la observación, describir lo que se observa, recoger los datos etnográficos y participar en los momentos del fenómeno. Una vez ya en la casa o en la oficina, se debe ordenar la información, establecer preguntas relevantes y estudiar a profundidad los datos. La entrevista formal. La entrevista formal es un encuentro cara a cara con miembros del grupo. Es una estrategia para que, pregunta tras pregunta, se obtenga información sobre las particularidades de la cultura y sus costumbres. Lo más recomendable es hacerlo de forma organizada y dirigida por medio de un cuestionario, el cual debe ser preparado por el investigador con anterioridad y debe estar basado en los objetivos de la tesis. Son conversaciones espontáneas, es una interacción de conversar y escuchar, por lo que el contacto visual es fundamental para establecer una conexión más próxima con el informante y generar confianza. La encuesta se usa cuando se trata de estudios donde la unidad de análisis son las personas. Son a base de cuestionarios estructurados y con preguntas específicas, bien sean abiertas o cerradas. Sus datos pueden reflejar patrones de comportamiento, sentimientos y opiniones de cada individuo con una situación o fenómeno en específico. Los tipos de autoetnografía difieren según cuánto el énfasis se coloca en el estudio de otros. En el principio, el investigador y su interacción. Encontramos 5 tipos. El primero, la autoetnografía de indígenas nativos. Segundo, autoetnografías narrativas, en donde incorporan las experiencias del etnógrafo en la descripción y análisis de otros. Tercero, la entrevista diádicas reflexivas, donde la atención se centra en el participante y su historia. Las palabras, sus pensamientos y los sentimientos del investigador también se toman en cuenta. Cuarto, la autoetnografía reflexiva. Va desde la investigación a partir de la biografía del etnógrafo, estudiando su vida junto con el otro miembro de una cultura a las memorias etnográficas. Quinto, los informes de multinivel. A menudo se centran en la experiencia del autor con los datos y el análisis de diversas literaturas. También se pueden emplear las entrevistas interactivas, las cuales consisten en múltiples secciones y, a diferencia de las tradicionales, cara a cara con extraños, se sitúa en el contexto de relación emergente y bien establecida entre participantes y entrevistadores. La narrativa construida alrededor de una epifanía. Cada persona escribe primero su experiencia y luego comparte y relaciona ante la historia que el otro escribió al mismo tiempo. Y las narrativas personales
historias de autores que se ven a sí mismos como el fenómeno y escriben narraciones evocadas especialmente centradas en la información académica, la investigación y la vida de las personas.